Mi nombre es Chamil Tajir Silva, soy politólogo y docente universitario. La moción de censura es un procedimiento de control político que le realiza el Congreso de la República a la rama ejecutiva. Ahora, en cuanto a lo que ocurrió con el ministro Guillermo Botero, ministro de Defensa, hay que entender varias cosas. La primera es que el ministro Guillermo Botero fue una ficha puesta por el expresidente Álvaro Uribe en el gabinete ministerial del gobierno de Iván Duque. El ministro tiene una relación directa con un general de la política de seguridad democrática de la confianza de Álvaro Uribe Vélez. Su hijo está casado con la hija de este general. Y durante todos estos años de los gobiernos de Juan Manuel Santos, Guillermo Botero fue uno de los alfiles de Álvaro Uribe en contra del proceso de paz, de los procesos de diálogo y del proceso de implementación desde la presidencia de FENALCO. Por eso es que Guillermo Botero ocupó el Ministerio de Defensa y por eso es que Guillermo Botero resistió hasta la semana pasada en el cargo, porque Álvaro Uribe Vélez estaba de su lado y pues por lo tanto todo el Partido Centro Democrático lo iba a defender. Lo que ocurre con Guillermo Botero es que se le han hecho dos mociones de censura y la primera fue sobre todo por un informe del New York Times que le explicó al país que desde su gestión y seguramente pues con la vehemencia, con la autorización del presidente Iván Duque, se bajaron los niveles de certeza que debían tener las fuerzas militares para realizar cualquier operativo en el territorio nacional. Me explico. Antes era de un 80%, lo rebajaron a un 60% más o menos, de certeza de que no iban a cometer violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. En ese mismo informe del New York Times y una serie de informes subsiguientes de la revista Semana y otros diarios, se denunció que con este nuevo gobierno y con la remoción que hizo Guillermo Botero de la cúpula militar por generales y coroneles investigados por falsos positivos, se incrementaron volvieron los falsos positivos. El caso más ejemplar es del excombatiente Dimar Torres en el Catatumbo, que en las últimas semanas se comprobó que fue asesinado por un comando del Ejército Nacional para mostrar resultados. Ahora, a Guillermo Botero lo citan a esa primera moción de censura hace unos meses, pero tenía el apoyo no solo del partido de gobierno y de los partidos gobiernistas, sino de los partidos independientes como el Partido Liberal y el Partido Cambio Radical. Lo que ocurre en esta nueva moción de censura, en donde inicialmente se le cita para que explique la situación de seguridad del Cauca, por qué no se ha logrado controlar o acabar con el asesinato de líderes sociales y que explique la cuestión de los falsos positivos o las denuncias de falsos positivos en el país. En la moción de censura, el senador Roy Barreras, que es el citante, revela que en un bombardeo que se hizo en agosto recién posesionado el gobierno de Iván Duque, el ejército asesinó a 8 menores de edad en un campamento de 14. En un primer momento el gobierno, el partido de gobierno explicó que esto no era una violación al derecho internacional humanitario y que la responsabilidad estaba en las disidencias que reclutaron a estos menores. Lo que hay que entender es que en términos del derecho internacional humanitario es cierto que usted desde los 15 años puede ser considerado combatiente, pero si usted voluntariamente integró el grupo armado. En ese orden de ideas, un bombardeo a un campamento de 14 personas donde la mitad de las personas eran menores de edad, pues es una violación al derecho internacional humanitario, sobre todo porque al día siguiente de que el senador Roy Barreras hace esa revelación al país, el personero del municipio allá en el Caquetá donde se realizó el bombardeo, le reveló a los medios que él había reportado con suficiente anticipación a las autoridades del gobierno central que se estaban presentando estos reclutamientos forzados. En ese orden de ideas,
pues el ministro Botero pues seguramente le pidieron la renuncia el día después de la primera cita de la moción de censura, pues porque el gobierno de Iván Duque no iba a permitir ser el primer gobierno en la historia de Colombia al que el Congreso le vota un ministro por este procedimiento constitucional. Lo que hay que entender también es que pues el problema no debería terminar ahí. O sea, la discusión que debería realizar el país es sobre todo sobre la doctrina militar y policial, porque pues las instituciones de la fuerza pública están formadas bajo una matriz ideológica de la Guerra Fría, en donde, por ejemplo, cualquier protesta social es considerada una amenaza de seguridad, cuando pues el principal pilar de cualquier fuerza pública moderna deberían ser los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La discusión entonces debería ser en estos momentos la doctrina militar, y no se debería quedar en la renuncia del ministro Botero, sino que se debería exigir la remoción de la cúpula militar actual. Se debería presionar para que la fuerza pública actual no esté en función de dar bajas, sino en función de construir paz, en función de estabilizar los territorios más allá de las cuestiones de seguridad, porque este ejemplo del Caquetá nos demuestra que si no tenemos en nuestros territorios olvidados del país oportunidades, proyectos productivos, vías, escuelas, y seguimos considerando a cualquier campesino un posible guerrillero, pues no es posible superar la situación de guerra en la que continuamos.